Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la mente de una figura fascinante. Alexander Sutherland Neill, un educador que, fíjense, propuso unas ideas que no solo fueron una bomba en su época, sino que todavía hoy, más de 100 años después, nos hacen replantearnos todo lo que creemos saber sobre qué es y qué debería ser un colegio. Ahí queda eso. Esta frase es una declaración de intenciones en toda regla, ¿verdad? Es nuestro punto de partida, porque con esta idea tan directa, Neil no estaba solo criticando a los profes de la vieja escuela, no. Estaba dinamitando los cimientos de la autoridad tradicional. Estaba abriendo una puerta a algo totalmente diferente. Una educación que se basara en la libertad y no, para nada, en la obediencia ciega. Vale, para entender por qué su propuesta fue tan radical, primero tenemos que ponernos en su piel. Hay que entender qué es lo que él veía mal en la educación de su época. O sea, cuál era el problema de fondo que él quería solucionar. A ver, para Neil, la escuela tradicional no era un sitio para aprender. Era, y lo decía así de claro, una fábrica de personas sumisas. Lo veía todo muy claro. El sistema entero se apoyaba en el miedo para mantener el control. Se premiaba el chapar, la repetición sin más, en lugar de la creatividad, la chispa. Y claro, con ese profesor súper solemne, autoritario, pues adiós al humor, adiós a la igualdad. En resumen, él estaba convencido de que la escuela estaba hecha a propósito para aplastar al individuo y mantener una sociedad que él veía como enferma y muy injusta. Y aquí está la clave de todo. El meollo de la cuestión para Neil era que el objetivo de la escuela no era que la gente se realizara como persona, era simple y llanamente producir en serie los adultos que la sociedad del momento necesitaba. Gente obediente, disciplinada y calladita. Vamos, una herramienta de control social con todas las letras. Claro, la pregunta es obvia, ¿no? Si todo ese modelo estaba tan mal, si estaba roto, ¿cuál era la alternativa? ¿Qué se le ocurrió a Neil para darle la vuelta a la tortilla? Pues su respuesta no fue un libro ni una teoría, fue algo mucho más real. Fue un experimento educativo que se ha convertido en leyenda. Una escuela que acabaría siendo famosa en todo el mundo, Summerhill. Imagínense, se funda en 1921 y Summerhill es otra cosa, no se parece a nada. Es una comunidad donde las decisiones se toman entre todos, de forma democrática. Y lo más fuerte, adultos y niños están al mismo nivel, tienen el mismo estatus. Pero esperen, que viene lo mejor, la característica más radical. Era un internado donde ir a clase era opcional, completamente opcional. Era su forma de darle un puñetazo en la mesa a todo ese sistema de obligación que tanto odiaba. Y toda su filosofía se puede resumir en esta frase, que es potentísima. La escuela debe adaptarse al niño, no el niño a la escuela. Uf, es que parece simple, pero es un cambio de paradigma total. Todo, absolutamente todo en Summerhill se construye sobre esta idea. Pero, ¿quién era este hombre? ¿De dónde salía? Bueno, pues A.S. Neill era un educador escocés y su rechazo a todo esto no era teórico, venía de su propia piel, de sus propias experiencias en colegios donde él mismo contó cómo un director pegaba unas palizas brutales a los alumnos. Esa vivencia fue la semilla de todo. De ahí nació su asco por los métodos tradicionales y su obsesión por crear justo lo contrario. Muy bien, la idea es potente, pero ¿cómo funcionaba esto en la práctica, en el día a día de la escuela? Pues el modelo de Summerhill se apoyaba básicamente en tres pilares, tres ideas clave: libertad, democracia y, como objetivo final, la felicidad. Es que el choque con la escuela de toda la vida es brutal. Mire la diferencia. La escuela tradicional busca sacar buenas notas, aprobar exámenes, prepararte para un curro, disciplina, obediencia. En cambio, Summerhill pone el foco en otra cosa, en el bienestar emocional, en aprender a regularse uno mismo, en prepararse para la vida en general. No era un simple cambio de métodos, no, era cambiar el propósito final de para qué sirve la educación. Vamos con el primer pilar, la libertad. Pero ojo, que nadie piense que esto era el caos, la anarquía, para nada. A ver, las clases eran voluntarias, sí. Un chaval podía pasarse el día jugando si le daba la gana. ¿Por qué? Porque Neil tenía una fe ciega en que, una vez que has jugado lo suficiente, una vez que esa necesidad está cubierta, de forma natural te va a picar la curiosidad por aprender, por hacer cosas, por estudiar. Eso sí, había una regla de oro, clarísima. Tu libertad acaba justo donde empieza la del otro. No podías hacer lo que quisieras si molestaba o perjudicaba a los demás. Y ahora, el segundo pilar, la democracia. Pero democracia de verdad, de la que se practica. Cada semana tenían una asamblea general. Y aquí cualquiera de la comunidad, fuera un niño de 6 años o el propio Neil, el director, podía levantar la mano, proponer una nueva norma o quejarse de un problema. Y ahora viene lo más increíble: una persona, un voto. El voto de un niño valía exactamente lo mismo que el del fundador de la escuela.
y lo que decidía la mayoría iba a misa. Esas eran las normas que regían la vida de todos en Summerhill. Y llegamos al tercer y último pilar, que en el fondo para Neil era el que sostenía todo lo demás: la felicidad. Así de simple y así de complejo. Él estaba convencido de que el objetivo número uno de la educación y de la vida en general era ser feliz. Su teoría era que si una persona está bien emocionalmente, si es una persona completa y feliz, de forma natural va a ser una buena persona. Por eso, para él, el desarrollo emocional estaba a años luz por encima de sacar un 10 en matemáticas. Como se pueden imaginar, todo esto no pasó desapercibido. Estas ideas tan rompedoras crearon un debate que de hecho sigue abierto más de 100 años después. Así que en esta última parte vamos a ver qué legado dejó Neil y, por supuesto, cuáles han sido las críticas más fuertes a su modelo. El debate se puede resumir en un choque de ideas fundamental. Por un lado, tienes la fe casi ciega de Neil en que los niños son buenos por naturaleza y que si se les deja, aprenderán por sí mismos. Y por el otro lado, las preguntas lógicas de los críticos, que decían: un momento, ¿de verdad esta libertad absoluta no deja a los niños sin la guía y la estructura que necesitan? Y más importante, ¿este sistema los prepara de verdad para el mundo real? Un mundo que no es Summerhill, que no siempre se va a adaptar a ellos. Pero a pesar de toda la polémica, y ha habido mucha, el impacto de Neil es innegable. Sus ideas fueron la chispa que encendió los movimientos de las escuelas libres y las escuelas democráticas por todo el planeta. Gracias a él, hoy se habla mucho más del bienestar de los alumnos, de la inteligencia emocional, y sobre todo, su trabajo mantiene viva esa pregunta fundamental sobre ¿para qué sirve realmente la escuela? Ha sido un desafío constante a la autoridad porque sí, no solo en los colegios, sino también dentro de las familias. Y así, al final de todo, la pregunta que Neil puso sobre la mesa hace ya un siglo sigue estando de total actualidad. Sigue resonando con muchísima fuerza. ¿Cuál es el propósito último de la educación? ¿Se trata de coger a una persona y moldearla para que encaje perfectamente en la sociedad? ¿O se trata de darle las herramientas para que esa persona se moldee y se construya a sí misma?